Buenos días, amados hermanos. Que Dios les bendiga en este día. Es un gusto para mí nuevamente estar aquí con ustedes, estudiando y compartiendo la palabra de Dios. Vamos a continuar, hermanos, a continuar estudiando con la carta a los Colosenses. Ya terminamos el capítulo 2 y ahora el día de hoy vamos a entrar a ver el capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Vamos a comenzar en esta mañana, hermanos. Vamos a ubicarnos nosotros como si fuéramos nosotros de la iglesia de Colosas, como que si el apóstol Pablo es, bueno, eh, la Biblia nos está hablando a nosotros, nos está diciendo a nosotros todas estas cosas. Entonces vamos a ver el día de hoy solamente dos versículos, el 1 y el 2. Estamos empezando el capítulo, pero vamos a tomar este mensaje para nosotros. ¿Sí? Esta carta la escribe Pablo a Colosas, pero enfoquémonos y pensémonos que yo estoy en la iglesia de Colosas y que se está leyendo la carta que el apóstol envió y yo estoy ahí recibiendo para mí este mensaje. Solamente vamos a ver estos dos versículos nada más. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar, hermanos. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, 1 y 2. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Notamos nuevamente que el versículo comienza, como unos versículos anteriores, afirmando, no dudando. No es una pregunta. Si han resucitado en Cristo, entonces no. Aquí lo que está diciendo el versículo y la forma correcta de leer este versículo es: ustedes han resucitado con Cristo. Nuevamente, lo que hace y comienza el apóstol en este versículo es confirmando el hecho de la posición en la que estamos. Nosotros vimos en versículos anteriores, dice, hemos muerto con Cristo en la cruz, pero no solo morimos con Cristo en la cruz, sino que el apóstol manifiesta y da por hecho de que también, así como morimos en la cruz, resucitamos juntamente con Cristo. Resucitamos con el Señor Jesucristo. Él nos dio vida. Él nos resucitó de la vida, de la vieja vida a una nueva vida. Entonces, Él nos ha resucitado. El versículo afirma este hecho. No pone en duda nuestra relación con el Señor. Es una afirmación. Ustedes han resucitado con Cristo. Por lo tanto, se puede decir así. Como ustedes han resucitado con Cristo, entonces, así podemos leer este versículo. Nosotros estamos en Cristo. Ese es lo que está afirmando este versículo. Ustedes han resucitado en Cristo. Y el apóstol afirma nuestra condición, nuestra relación con el Señor. Nosotros estamos en Cristo. El Señor está en nosotros. Entonces comienza afirmando el hecho. Entonces, puesto que la relación con el Señor no se puede negar, es una afirmación, lo que a continuación hace el apóstol es dar una exhortación a hacer algo. Y la clave está en la palabra buscar. Buscar las cosas de arriba, dice este versículo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero ¿a qué se refiere la palabra buscar? No nada más se trata de como que buscar superficialmente algo. No está hablando, para nosotros la palabra buscar no significa en este versículo esa forma de interpretar esa palabra. No es nada más buscar superficialmente.
Muchos de nosotros buscamos o tratamos de hacer algo en nuestra vida que a Dios le agrade. Pero muchas veces lo que hacemos nosotros es que si lo hacemos, pues está bien. Pero si no lo hacemos, pues también. O sea, no le damos la importancia de hacer constantemente lo que a Dios le agrada. Simplemente intentamos o buscamos hacer algo que le agrada a Dios. Pero si no lo podemos o no lo logramos hacer, pues ni modo, no pasa nada. Y continuamos viviendo y continuamos intentando vivir nuestra vida cristiana. Pero en este caso, la exhortación del apóstol cuando dice, busquen las cosas de arriba. El significado de la palabra buscar, si nos vamos al griego, lo que quiere decir esta palabra realmente, o el sentido de la palabra buscar, realmente significa algo así como codiciar ansiosamente o ir decididamente en pos de aquello que estamos buscando. Por eso dice el apóstol, buscad, ¿qué cosa? Las cosas de arriba. Buscad todas las cosas que están allá arriba, donde está sentado Cristo a la derecha de Dios. Entonces, la actitud que debemos nosotros de tener para buscar vivir una vida que le agrade a Dios, o hacer vivir nuestra vida que ahora sí, que tengamos una vida como verdaderos cristianos, pero nuestra vida debemos enfocar a buscar todas esas cosas ansiosamente, no nada más de que, pues si no pude, no, sino que tratar de hasta conseguirlo, de tratar hasta conseguir agradarle al Señor. Entonces el apóstol, el consejo del apóstol es dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Dedicar toda nuestra vida a hacer lo que a Dios le agrada. Eso significa la palabra buscar. Buscar con ansia, preocuparnos y ocuparnos y luchar hasta conseguir tener una vida que le agrada a Dios y vivir toda nuestra vida así, buscando el agradarle a Dios en todo momento. Cuando nosotros escuchamos, cuando estamos en un culto y se predica o se menciona que nosotros somos nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo, que tenemos una nueva ciudadanía en los cielos, o cuando escuchamos, levanten la mano quienes son los hijos de Dios, o aleluya, o somos hijos de Dios, y todos levantamos la mano y nos gozamos, y cuando escuchamos todas esas diferentes afirmaciones de nuestra posición con Cristo, nosotros nos gozamos en el Señor. Y estamos felices y gozosos y gritamos amén con alegría, con enjundia. Pero, hermanos, es una tristeza para muchos de nosotros que solo se queda en un sentimiento y en una emoción de escuchar lo que sabemos que es verdad. Pero en nuestro corazón se queda solamente en una emoción del momento. Porque aunque nos gozamos, porque lo sabemos y lo estamos escuchando otra vez, lo vivimos como si no fuera verdad. Nos sentimos gozosos cuando lo oímos en el culto, o cuando lo oímos en una canción, o cuando leemos o escuchamos una prédica. Pero pareciera que se queda ahí en nuestro corazón nada más. Porque la vida que vivimos como cristianos, pareciera que lo que dice la palabra de Dios de nuestra relación con Cristo no fuera cierto, porque no lo estamos viviendo de esa manera. Muchos vivimos haciendo lo que a Dios le agrada de acuerdo a las circunstancias del mundo, cuando debería de ser al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno,
Nosotros debemos vivir en el mundo de acuerdo al modelo de vida que debe de tener un cristiano, de acuerdo a las normas que la palabra de Dios establece que debe vivir un cristiano. Pero a veces muchos de nosotros somos cristianos dependiendo de la circunstancia de la vida. Pero debemos ser cristianos en toda circunstancia. Por eso digo que a veces nuestro gozo en el Señor se queda en nuestro corazón nada más, porque no vivimos ese gozo todos los días de nuestra vida. Cuando en el consejo del apóstol y en la exhortación que nos da es: procuren agradarle a Dios en todo lo que hagan, en todos los momentos de su vida. Busquen diligentemente hacer las cosas que a Dios le agradan. Busquen todos los días de su vida vivir su vida cristiana agradándole al Señor. Pero muchos de nosotros vivimos nuestra vida cristiana dependiendo de la circunstancia que estemos viviendo en el momento de nuestra vida. No vivimos todos los días nuestra vida cristiana. Codiciar ansiosamente significa que nuestro principal anhelo debe ser vivir una vida que sea aprobada por Dios. Ese debe de ser nuestro principal anhelo. Y no estoy hablando nada más de nuestra relación personal con el Señor. No estoy hablando de: no, pues hermano, yo oro, yo los miércoles de oración oro, o todos los días oro en mi casa. O yo también leo la palabra de Dios, hago mis devocionales familiares todos los días. No nada más se trata de nuestra consagración con el Señor. Vivir una vida que a Dios le agrada también tiene que ver con nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestro amor hacia Él, con cuánto le servimos a nuestro prójimo. Eso también forma parte de vivir una vida que le agrada a Dios. No nada más en nuestra comunión con Él, sino es nuestra relación con nuestro prójimo, en nuestra relación con las personas que viven a nuestro alrededor. Y dentro de ese trabajo que nos compete como cristianos y que debemos cada uno de nosotros procurar hacer para agradarle a Dios, y que forman parte de dentro de las obras que Dios preparó para nuestra vida cristiana, está el ayudar a los demás, ayudar al que necesita, ayudar al que nos pide. Está la exhortación a la persona que viene a nosotros buscando un consejo. No se trata de darle por su lado ni de decirle lo que quiere oír, sino decirle qué es lo que dice la palabra de Dios en relación al consejo que nos están pidiendo. También forma parte de buscar el agrado de Dios en nuestra vida, el predicar su palabra, el evangelizar y el dar testimonio de Cristo en nuestra vida. Y uno de los principales que a veces muchos de nosotros se nos olvida hacer es servirle a los demás. Recuerde que el cristiano no nació para ser servido, sino para servirle a los demás. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo, que es la vida cristiana. Nosotros fuimos llamados para servir, no para ser servidos. Todas estas cosas forman parte de una vida que le agrada a Dios. Por eso le decía a usted que usted pusiera en su mente que esta carta está dirigida a nosotros, que nosotros estamos ahí paraditos o estamos en la reunión en Colosas y llegan y nos leen la carta. Y que esa carta nos está hablando a nosotros, que el apóstol en este capítulo 3 nos está exhortando a nosotros a buscar una vida que le agrade a Dios, pero no solamente un rato o en las circunstancias que pasamos en el diario vivir, sino que todos los días, en todo momento, en todas circunstancias, en todo lugar, busquemos diligentemente y con ansia el agradarle a Dios en todas las cosas. Por eso, el siguiente versículo
sugiere la causa por la que muchos de nosotros no buscamos, con lo que significa la palabra buscamos, con diligencia, ni procuramos una vida de obediencia. En el versículo 2 está la razón por la cual muchos de nosotros hemos descuidado esa parte de nuestra vida. Y dice el versículo 2, recuerden, dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. El versículo 2 nos está diciendo que nuestra vida no debe estar basada en buscar las cosas del mundo, sino las celestiales. Cuando dice el versículo 2, poned la mira, lo que está diciendo en la definición de la palabra es que nuestros pensamientos deben de estar enfocados en hacer lo que Dios dice, pero teniendo siempre en nuestra mente y anhelando lo que Dios nos ha reservado en el cielo. Para que nosotros procuremos vivir una vida con diligencia que le agrade a Dios, debemos tener en nuestra mente siempre enfocado qué es lo que nos espera a nosotros en el cielo. ¿Qué es lo que el Señor ha prometido para nosotros que vamos a recibir cuando estemos con Él en la gloria? Y siempre debemos tener en nuestra mira lo que nos espera en el cielo. Y una vez teniendo en nuestros pensamientos lo que el Señor dijo que vamos a recibir, entonces por esa causa nosotros debemos procurar vivir en obediencia a Dios con diligencia. Pero cuando nosotros bajamos nuestros ojos a las cosas materiales del mundo, a las cosas emocionales del alma, a los pensamientos y razonamientos de la mente, y nos enfocamos y perdemos, ahora sí que quitamos de nuestra mira lo que Dios quiere, y quitamos y dejamos de pensar en lo que nos espera en el cielo, empezamos a buscar las cosas del mundo y comenzamos a afanarnos y comenzamos a preocuparnos y ocuparnos en obtener lo que no satisface nuestra vida. Entonces perdemos de vista lo que verdaderamente importa y lo que verdaderamente vale en nuestra vida, que es lo que nos espera en el cielo. Cuando pasa eso, obviamente, como no estamos enfocados y nuestra mente y nuestros ojos y nuestros pensamientos no están puestos en las cosas de Dios, pues descuidamos toda nuestra vida espiritual, nuestra comunión, dejamos de servir, dejamos de orar, dejamos de hacer todas las cosas que le agradan a Dios en nuestra vida. Y aquí sí se aplica perfectamente el versículo que diferencia el corazón de un cristiano al corazón de una persona que no tiene a Cristo en su vida. Primera de los Corintios capítulo 15 versículo 19, en la traducción al lenguaje actual de la Biblia, pero eso es lo que es una forma más clara de leer este versículo, pero es el mismo que en el Reina Valera. Dice este versículo: si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Piense por un momento eso, hermanos, y dígame. Se lo repito, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué diferencia hay en el corazón de una persona que no tiene a Cristo al corazón de un cristiano que solamente ha puesto sus esperanzas en esta vida? ¿Qué espera un cristiano que solamente busca las cosas de esta vida?
Por eso les decía que nuestra mente, y dice estos versículos, que nuestra mente no debe de estar en las cosas del mundo, sino siempre debemos de tener nuestro pensamiento en las cosas celestiales, en las cosas que el Señor nos ha preparado para cuando estamos con Él en gloria. Por eso nuestra esperanza como cristianos no es en esta vida. Nosotros no esperamos lo que el Señor nos dé o las bendiciones que nos da, que ya vienen implícitas cuando creímos en el Señor, sino nuestra esperanza es celestial, no es terrenal. Por eso nos aconseja este versículo: quiten sus ojos del mundo que no tiene nada que ofrecerles. Busquen las cosas espirituales que vienen de Dios. Esas les satisfacen, esas llenan su vida, y esas son las más importantes para ustedes como cristianos. La vida cristiana debe diferenciarse de la vida del mundo. Nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, todo lo que hacemos debe de ser evidencia de nuestra nueva vida. Sin embargo, vivimos todo el tiempo preocupados por trabajar, por ejemplo, por tener una mejor solvencia económica, por ganar un poquito más. Vivimos todo el tiempo preocupados por los problemas y por los afanes diarios, por los afanes de nuestra vida cotidiana. Los problemas para el ser humano, aún siendo cristianos, no están exentos. Y no estoy diciendo que dejemos de trabajar, que nos sentemos y esperemos: Señor, bendíceme y dame de comer, y yo me quedo echado en mi casa sin hacer nada, porque la palabra de Dios dice claramente que el que quiere comer, que debe de trabajar con sus propias manos. Tampoco quiero decir que no nos ocupemos de las cosas del hogar, que nos ocupemos de nuestra familia, de nuestros hijos y demás otras actividades que tenemos como personas, sino la exhortación de la palabra de Dios es que hay cosas que debemos priorizar, poner antes que otras, y nuestras prioridades como vida cristiana y como cristianos deben de ser las cosas de Dios. La obra de Dios siempre debe estar primero antes que todas las cosas. Desgraciadamente, ¿cuántos de nosotros no hemos pospuesto, por ejemplo, una actividad en la iglesia por alguna otra actividad secular? ¿O cuántos, por ejemplo, no van a la escuela dominical porque tienen que lavar, o porque tienen que cocinar, o porque los niños no se levantaron? ¿O cuántos de nosotros no hemos ido al culto de la noche porque nos atrasamos, o porque tuvimos una fiesta de la familia y no pudimos ir a la iglesia? Y así hay una lista innumerable de cosas que hemos pospuesto, que son más importantes como cristianos, y que las hemos hecho a un lado por hacer otras cosas seculares. Y no me va a dejar mentir, hermano, porque inclusive yo mucho tiempo lo hice. Mucho tiempo dejé a un lado la escuela dominical para hacer cosas en la casa. Entonces, la palabra de Dios en la exhortación es: ¿qué es lo importante para ti como cristiano? Eso nos dice, pues eso es lo que tienes que hacer, y dejar a un lado las cosas del mundo. No estoy diciendo, le vuelvo a repetir, que dejen de hacer las cosas que hacemos cotidianamente, pero sí darle más importancia a las cosas que verdaderamente nos deben importar, que es servirle al Señor. Y seamos sinceros con nosotros mismos, hermanos. ¿Qué buscamos más? ¿Las cosas del mundo, las cosas materiales, o las cosas celestiales, las cosas espirituales? ¿Hacia qué nos inclinamos más? ¿Qué es lo que buscamos más todos los días de nuestra vida? Piénselo por un momento: ¿lo celestial o lo material? Para terminar, hermano, quisiera hacerle unas preguntas que me gustaría que usted tome nota y que analicemos nuestra vida con estas preguntas y contestemos con sinceridad y veamos nuestra posición en el consejo que nos está dando el apóstol Pablo.
¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Dónde tenemos puesta nuestra mira? A veces muchos de nosotros podemos afirmar, no, yo estoy enfocado, yo sé lo que Dios ha prometido y yo sé lo que me espera. Sí, todos lo sabemos. El problema es que no buscamos diligentemente aferrarnos a esas promesas, ni buscamos diligentemente agradarle a Dios en nuestra vida diaria. Por eso le pido que se tome el tiempo usted de anotar estas preguntitas y que se responda a usted mismo. Que usted tome un papel y las anote y se responda a usted con sinceridad, porque al fin y al cabo no puede mentirle a Dios. Pero usted en su corazón y confiésele al Señor, confesémosle al Señor si le hemos fallado y pidámosle perdón y tratemos de empezar otra vez, de comenzar a caminar en obediencia a Dios. La primera pregunta dice, ¿le he entregado a Dios todas las áreas de mi vida? Llámese espiritual, llámese familiar, llámese emocional, económica, salud, el área, nuestra mente, nuestro carácter, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda pregunta, ¿quién ocupa el primer lugar en mis pensamientos? El Señor Jesucristo, mi esposo, mis hijos, mis padres, el trabajo, el dinero, mis problemas, mi salud y un sinfín de cosas. Tercero, ¿en qué forma reflejo en mi vida el mensaje de Dios? ¿Estoy predicando con mi ejemplo? Esa es la pregunta. 4. ¿Busco a Dios solo cuando tengo problemas? ¿O está presente en cada momento de mi vida? 5. ¿Adoro a Dios en todo momento? 6. ¿Soy obediente a Dios incluso cuando me es difícil? 7. ¿Ayudo a otros? ¿Y cuál es mi razón? ¿O cuál es la razón por la cual ayudo a otros? 8. ¿Las demás personas saben que soy cristiano? 9. Cuando tengo problemas, ¿mi primer recurso es acudir a Dios o a las personas que me rodean? Llámese amigos, familia, esposo, etc. 10. ¿Agradezco a Dios en todo momento por todo lo que hace y me da? 11. ¿Todo lo que hago lo hago como para Dios en todas las áreas de mi vida? 12. Hasta este momento mi vida ha reflejado el carácter de Jesús, que tiene una relación con nuestro testimonio. Y 13. Y última, si mi relación personal con Dios no ha sido la mejor, ¿cuán dispuesto estoy de entregarle mi corazón, mente y cuerpo y todo mi ser al Señor? Esa es la última pregunta, hermanos. Con estas preguntas sencillas reflexionemos sobre nuestra vida. Si nuestra mente está puesta en las cosas celestiales que el Señor nos ha prometido y que es una verdad y es un hecho ya de que lo tenemos porque tenemos fe en Cristo. Y lo más importante para nosotros es si estoy agradándole a Dios en mi vida. ¿Dónde tengo mi mente y cómo llevo mi vida? Reflexionemos, hermanos, sobre nuestra vida. Esa exhortación que el apóstol Pablo hace, nos las hace a nosotros también. Debemos de tomar la palabra de Dios como presente, como para mí. A mí me está hablando la palabra. Cuando leemos la Biblia me habla a mí. No pongamos en nuestra mente a nadie más que a nosotros mismos. Entonces el versículo 3, 1 y 2 dice: han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba, las cosas donde está sentado Dios, y sus pensamientos en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Reflexionemos, hermanos, sobre la exhortación que nos hace el apóstol y pensemos
cómo estamos, cómo está nuestra vida ahorita, en la actualidad, con el Señor. Y si usted decide, y si usted pone en su corazón el que no andamos bien del todo, pidámosle perdón a Dios y comencemos de nuevo, y comencemos nuevamente a servirle y a buscar agradarle al Señor con nuestra vida. Eso es todo por hoy, hermanos. Que sea de bendición grande para nuestra vida, para todos nosotros. Reflexionemos sobre estos versículos y le damos la gloria a Dios porque tenemos su palabra y que nos habla a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Y le damos la gloria al Señor porque Él es bueno con nosotros. Y procuremos agradarle al Señor en todo. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un excelente día y un fin de semana. Disfrute a su familia, disfrútelos cada día de su vida y dele gracias al Señor porque están juntos en casa, reunidos. Bendiciones para todos, hermanos. Nos vemos en la próxima clase.